Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a participar en este espacio de trabajo hablando sobre la transformación de la vida cotidiana a partir de la pandemia del COVID-19. Y bueno, para comenzar vamos a hablar o voy a hablar sobre la historia de las pandemias. De ahí voy a hablar un poco sobre lo que es el COVID-19, sus consecuencias, nivel salud, educación, economía y en general en el mundo de manera como muy concreta. De ahí pasaremos a lo que es las consecuencias en el ámbito familiar e individual. Entonces, para iniciar, pues vamos a comenzar con eso de las pandemias. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. Eso quiere decir que en la historia de la humanidad siempre ha habido esta cuestión de enfermedad, ¿no? Y siempre el humano ha buscado cómo remediar esta situación. Ha ido transformándose, claro, a través de los años, de los siglos. Este, y bueno, la cuestión tecnológica ahora es eh, de alguna forma beneficia bastante en esta situación, ¿no? En la actualidad pues estamos sufriendo por esto del coronavirus, y bueno, desde que el ser humano empezó a organizarse en una sociedad y crear núcleos de personas que conviven en conjunto en un mismo espacio territorial, las enfermedades comenzaron, ¿no?, a contagiar. Tomaron una especie de protagonismo y a medida en que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndola pues, en una amenaza para toda la población. Y bueno, entonces a partir de esto se empezaron a documentar las primeras pandemias. Y bueno, en muchos casos las pandemias o las epidemias son procesos de transformación en la sociedad en las que pues se detectan distintos cambios, ¿no?, decisivos para el comportamiento, ¿no?, general. Vamos a comenzar con lo que es, o les voy a hablar sobre la peste de Justiniano. Esta peste se le llama así por el nombre del emperador en ese momento, quien se encargaba del imperio bizantino y bueno, se expandió por Constantinopla. Si pensamos en Constantinopla en un espacio geográfico, vemos que fue un lugar de distintos imperios a lo largo de la historia, que fue el bizantino, el romano, el latino, el otomano, ¿no? El último fue el bizantino, y por esta razón fue su caída, por la cuestión de esta epidemia que mató a casi 4 millones de personas, pensando en que en esta época histórica pues la población no era tan grande, ¿no?, como en la actualidad. Entonces fue casi el 40% de la población de este imperio. Y bueno, como lo mencioné anteriormente, ha transformado a la sociedad. En cuestión histórica, después una de las consecuencias o parte del cambio histórico de la edad antigua a la edad media fue esta epidemia que se dio en un espacio político muy importante, ¿no?, que era el imperio bizantino. Después, en la Edad Media, una de las pestes y de las más conocidas en la cuestión histórica del hombre es la peste negra. Esta surgió en la Edad Media y bueno, en ese momento se ignoraba por completo sus causas, ¿no?, tanto como su tratamiento. Las personas se infectaban a una gran velocidad, por ello se considera una de las mayores pandemias de la historia. Y bueno, después de 5 siglos es cuando se descubre el origen, que tiene que ver con un animal, ¿no?, que es la rata, concretamente con las ratas, que durante la Edad Media convivían de manera como plena, ¿no?, o como con mucha facilidad en las grandes ciudades y con las personas, y que también se podían desplazar de un lado a otro en barcos o de alguna manera, ¿no? Y esto hacía que la pandemia se expandiera más territorialmente, ¿no? Y bueno, es una de las más representativas porque en el territorio europeo, 80 millones de personas y
y se redujo a 30 millones de personas. Entonces es como muy grande la cifra, ¿no? de la defunción de la población. Muy bien, vamos a hablar entonces también sobre la viruela. La viruela es conocida desde hace unos 10.000 años y su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de las personas que sufrían esta enfermedad. Es una enfermedad muy grave y extremadamente contagiosa, y terminó con mucha población mundial. Principalmente se expandió cuando los países colonizadores europeos llegaron al continente americano y personas que tenían esta enfermedad contagiaron a los nativos de este territorio y, bueno, benefició también a los conquistadores para poder colonizar de alguna manera más fácilmente. Y pues las personas que habitaban este territorio tenían un sistema inmunológico que no les protegía como de esta enfermedad. Entonces por eso fue más fácil como adquirirla y que se expandiera. Afortunadamente es una de las enfermedades que se ha erradicado en la historia de la humanidad, porque en 1977 se registra el último caso de viruela y hasta el momento pues no ha habido otros o no se ha sabido, ¿no? De aquí vamos a pasar a lo que es la gripe española, la asiática y la de Hong Kong. Para comenzar con la gripe española, pues se contextualiza en la época en la que está la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial por 1914-1919. En 1918 fue cuando se conoce el primer caso. No se le llama gripe española porque se haya conocido en este territorio, sino porque, bueno, se conoció en Estados Unidos, pero España se encontró como un país neutral en esta guerra, y Estados Unidos quiso nombrarle de esa forma, ¿no? Ese es como su contexto histórico. Pero bueno, esta viruela o este virus se expande principalmente cuando los contingentes militares van ocupando territorios europeos. Y bueno, hubo igual millones de personas, 100 millones de personas que fallecieron por esa gripe, ¿no? Después, lo que les había comentado sobre la gripe asiática, esta se da en 1957 y bueno, ya en esta época, a pesar de los avances médicos, pues se pudo controlar, pero aún así hubo mucha muerte y deserción, ¿no? De millones de personas. Y bueno, la de Hong Kong es algo muy similar, que se descubre en 1968. Y estas dos gripes, de alguna forma se trabajan con con la vacuna que había minorizado o que había tratado de erradicar lo que era la gripe española. Si nos damos cuenta, en cuestión geográfica, lo que es Hong Kong y, bueno, lo que es el territorio asiático, pues es un foco, ¿no? Donde suceden estas cuestiones históricas de pandemias, ¿no? Actualmente la que estamos viendo, pues que surgió fue en China, en Wuhan. Ahorita hablaremos un poco más de eso, pero bueno, igual es en territorio asiático. Y para terminar esto de la historia de las pandemias, vamos a terminar con lo que es el VIH, o mejor conocido como el SIDA, el cual se le nombra como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos son conocidos en los 80s y se cree que esta enfermedad se relaciona con el origen animal. Y bueno, lo que hace esta enfermedad, este virus, es atacar el sistema inmunológico y causar enfermedades que no son como mortales, pero lo ataca tanto que conlleva al cuerpo a que por una gripe o por algo así relativamente sencillo, pues mueran las personas. Hay datos que se cree que han muerto 25 millones de personas hasta la actualidad, y bueno, no hay una cura, ¿no? No se ha encontrado ninguna cura para este virus.
Muy bien, para finalizar vamos a hablar lo que es la epidemia del coronavirus, el cual es de una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Y bueno, los humanos se sabe que hay varios coronavirus, causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de orientación medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus de su extensa familia que tiene, se encuentra el COVID-19, el cual el primer caso o los primeros casos se dieron en el espacio territorial de Wuhan en China. Como ya lo habíamos mencionado, pues este espacio, o bueno, el continente asiático, pues es característico por estos hechos históricos, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, este se descubre ahorita en el año pasado, en 2019, y actualmente sigue, pues, teniendo consecuencias, ¿no?, severas en toda la población. Bueno, respecto a las consecuencias que hay por este virus, por el COVID-19, por la pandemia, pues ha actualmente afectado seriamente la desigualdad social, la distribución de los recursos y la igualdad de oportunidades, pues en numerosas dimensiones, dado que es la primera vez que en el mundo se enfrenta a circunstancias de este tipo, y pues para lograr una predicción certera, pues es complicado, ya que nunca se había vivido de esta forma, ¿no? Un hecho histórico que pues se relaciona con la economía, con la salud y con la educación, ¿no? En la cuestión de consecuencias respecto a la educación, pues las pérdidas educativas se relacionan a partir del 23 de abril, que se decreta que se cierra toda institución académica, y bueno, alrededor de 189 países de los 193 que hay en el mundo, se hace este cierre en todos los niveles, ¿no? Eh, pues afectando a miles, ¿no?, de estudiantes, y pues es alrededor de 1.500 millones de estudiantes a los que se les afecta en todo el mundo, lo cual trae como consecuencia la reducción de horas de estudio, que pues les afecta, ¿no?, en el desempeño académico, y contando con menores oportunidades educativas fuera de las escuelas, ya que sus padres o las personas que son sus tutores, pues quizá poseen un nivel que no es el adecuado, no sé, para muchos niños, niñas, que adolescentes, que son los afectados, porque pues los padres en el hogar no pueden ayudarles del todo con las tareas, ¿no? Quizá no lo hablo de manera general, pero sí mucha de la población sufre como estas consecuencias, la población estudiantil, y los padres que pueden tener o tuvieron un acceso a un nivel educativo más alto, pues ahora son los que les ayudan, ¿no?, en casa. Pero pues esto hace que cambie de manera pues radical, ¿no?, la cotidianidad en casa respecto a la educación. Y sumamos a esto de la educación, pues la capacidad de las escuelas, ¿no?, de proveer herramientas que faciliten el aprendizaje en casa, ¿no? Y las posibilidades que hay dentro del hogar, los recursos, ¿no?, respecto a internet o herramientas que se necesitan para seguir esta dinámica, la disponibilidad de computadoras, etcétera, ¿no? En particular la inclusión digital en zonas rurales pues es más complicada, ¿no? Y se caracteriza por ser insuficiente, y eso causa también rezago, otra consecuencia del rezago escolar. Bueno, y también como parte de este rezago escolar, eh, nos damos cuenta que es muy complicado tener la certeza de cuándo se regresará de manera presencial, ¿no? Y cómo va a ser cuando sea así.
Quizá en los niveles más altos como medio superior y superior no es tanto el problema del regreso en cuestión como de la relación entre compañeros, compañeras, pero si nos ponemos a pensar en la cuestión del infante, la cuestión de los niños de preescolar y de primaria, todavía pensando en secundaria que no tienen cierta conciencia de estas cuestiones del contacto físico y de cómo se transmite la enfermedad, pues es como totalmente complicado si nos ponemos a pensar en un espacio donde hay 30, 40 niños que están acostumbrados a convivir de esa manera, ¿no? De convivir, bueno, de una manera en la que hay mucho contacto físico y hay cuestiones de juego y no existe esta conciencia dentro de los niños, ¿no? Entonces, yo imagino que la cuestión más complicada va a ser en estos espacios de primaria y preescolar, ¿no? Por como la dinámica que hay dentro de los, pues los mismos niños, ¿no? Niñas. Este, y bueno, aún no hay certeza de cuándo se regresará y pues como ahora comienza este nuevo ciclo escolar o el semestre, cuatrimestre, como la manera en que se trabaje en cada espacio como educativo, pero pues seguir como con estas herramientas que para muchos no son pues accesibles, ¿no? Como la cuestión de internet, ¿no? O la cuestión de una computadora, ¿no? La cuestión de también la educación de pensar en las escuelas privadas y en las escuelas públicas, ¿no? Las posibilidades que tienen cada uno o las posibilidades que las instituciones brindan, ¿no? A los estudiantes respecto a la economía y a lo laboral, pues vemos que la situación económica en muchas de las personas han perdido su empleo o hemos perdido el empleo y es importante considerar que en México más de la mitad de la población pues se sustenta en la economía informal, ¿no? La oferta y la demanda causan, por la pandemia y las medidas de aislamiento, pues han forzado a que cierren muchísimas actividades, ¿no? Y empresas. Se estima más bien que ha afectado a unas 436 millones de empresas a nivel mundial, ¿no? La pandemia. Lo cual ha causado pues una gran pérdida de empleo y esto pues conlleva otras consecuencias, ¿no? Esta pérdida de empleo pues puede conllevar a que eh, en las familias donde los adolescentes o las personas que todavía se encuentran estudiando dejen los estudios para poder laborar, ¿no? En el momento en que a lo mejor ya haya un poco más apertura, ¿no? Para poder ingresar a un espacio laboral, ¿no? Y pues esto es igual, o sea, es como una cadenita, ¿no? Que afecta la cuestión académica y la formación de las personas más jóvenes de la familia. Entonces, pues una de las principales consecuencias de la pandemia es la pérdida de trabajo que conlleva a lo mejor pues no tener un ingreso económico y no poder ni sustentar las necesidades básicas de la familia. Bueno, y respecto a la salud, pues la tasa de mortalidad también podría variar, pues según el grupo socioeconómico, dependiendo del alcance y la calidad del sistema de salud con el que cuenta el país, ¿no? Y adicionalmente, pues la posibilidad del contagio depende también de la capacidad de la persona, pues del aislamiento que pueda tener, ¿no? Que es lo más ideal, sin embargo, pues sabemos que esto no es posible para todas las personas, pues por la necesidad económica que existe, ¿no? Y bueno, también por la inconsciencia, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Y bueno, las medidas de cuarentena y el cierre de escuelas, además pueden tener un impacto dramático en las desigualdades sanitarias y alimenticias, especialmente en los niños,
Para muchos de ellos, pues en las escuelas u otras instituciones, un ejemplo, el DIF estatal donde estaba yo en centro de día, se les proveía de alimento, y pues también era parte de su educación, ¿no? Entonces, son medios de acceso de alimentación, pues de alguna forma balanceada, ¿no? Y servicios de salud para, en este caso, para los infantes o personas de la tercera edad. Y pues el cierre prolongado de estos espacios crea cierto conflicto social, ¿no? Y pueden tener ciertas consecuencias, ¿no? Respecto a pues la salud de los niños, ¿no? Este, y bueno, también la cuestión de cerrar los espacios públicos donde ya no se pueda llevar a cabo una actividad física puede afectar también, ¿no? De manera general a la familia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cuestión del entorno familiar y las consecuencias que ha tenido la situación de esta epidemia. La cuarentena impuesta por la epidemia del COVID-19 ha generado cambios en los vínculos interpersonales, familiares y laborales, como lo hemos mencionado, ¿no? En la cuestión familiar, el aislamiento es una estrategia para evitar el contagio, dado que los integrantes conviven las 24 horas del día en la casa, regularmente en espacios cerrados, la mayoría en espacios pequeños. Pues cambia y modifica las actitudes, comportamientos y actividades que no eran consideradas en las rutinas anteriores. Al adaptarse a estas situaciones se pueden generar momentos de estrés, irritabilidad. Al adaptarse a estas situaciones se pueden generar momentos de estrés, irritabilidad, ansiedad, miedo, tristeza y soledad, y es posible que empeoren los trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión, produciendo conflictos y pues como actitudes violentas que en muchos casos pues se pensaron que podían como suceder, ¿no? Cualquier tipo de violencia que ocurre en el seno familiar pues puede generar como cambios en la dinámica, ¿no? Cotidiana. La incertidumbre también en las rutinas diarias alteradas, la presión económica, la preocupación por enfermarse, por cuánto tiempo durará como esta cuestión, pues también trae un momento de incertidumbre en el futuro, ¿no? El exceso de información en los rumores y en la información errónea o no fidedigna hace que las personas se sientan sin control y que no tengan claro qué pueden hacer. Es bien importante también que se piense como en esta cuestión de las noticias que no son verdaderas, ¿no? O de la mala información que pueden dar en los noticieros. Entonces también eso puede causar un miedo colectivo, ¿no? A esto en algún momento hay un concepto que se le llama la teoría del shock, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el miedo colectivo y que puede generar pues dinámicas de incertidumbre y consecuencias negativas dentro del espacio familiar. Por ello es importante aprender estrategias de autocuidado y buscar pues el cuidado tanto físico como mental, ¿no? De uno como individuo y pues de las demás personas con las que te rodeas, que son tu familia. Estas medidas de autocuidado pues se relacionan con prestar atención a nuestra salud física, a dormir lo suficiente, a participar en o a hacer actividades físicas. Quizá ahorita no puedes ir a correr, no puedes jugar fútbol, no puedes ir al gimnasio, no puedes hacer natación, etcétera, ¿no? Pero en tu casa puedes buscar algo en internet y realizar ahí alguna actividad, ¿no? Es importante comer de manera saludable, evitar el tabaco, alcohol y drogas, limitar el tiempo frente a la pantalla de televisión o a la computadora, ¿no? Porque
pues regularmente son cuando buscamos espacios de descanso, si no estamos fuera, si estamos fuera de casa, pues es la televisión o la computadora, ¿no? Entonces no estar todo el tiempo ahí perdiendo, como procrastinando, ¿no? De alguna forma. También mantenerse ocupado, escuchando música, leyendo, si es posible aprender algún instrumento musical, alguna manualidad, no estar en contacto todo el tiempo como con las cuestiones de los medios de comunicación, las noticias, establecer prioridades que tienes que realizar, hacer algo por los demás, y en todo caso si tú detectas un foco rojo en ti o en otra persona de la familia, buscar ayuda para pues poder darle alguna solución como a esa situación y no se vaya a convertir en un conflicto, ¿no? Bueno, ya para comenzar a cerrar, me gustaría que imagináramos cómo va a ser el regreso a, a estos espacios donde se convive colectivamente, que no son espacios entre la familia nuclear o la familia, este, primos, abuelos, etcétera, ¿no? Sino el espacio donde vamos a convivir en la escuela, en el trabajo, en las plazas públicas, en los supermercados, etcétera, ¿no? Que nos traslademos y pensemos eh, cómo, cómo ha cambiado nuestro comportamiento social, cómo ha cambiado el, nuestra forma de pensar, de qué manera se ha afectado, y cómo va a ser, ¿no? Regresar a esa normalidad donde ya no te vea con un cubrebocas, con una careta, este, y cómo esta situación ha transformado las dinámicas sociales, pero qué ha dejado como consecuencia, ¿no? Entonces me gustaría que nos pusiéramos a pensar de qué manera se transforma nuestra vida cotidiana y cómo será en un futuro, en 6 meses, ¿no? No tan largo plazo. Les agradezco su atención y pues espero que esta información que les compartí les sirva de algo, hayan disfrutado y pues gracias.